Hoy en Con la Gente estamos en el Consejo Municipal de Rosario para dialogar con Roy López Molina, que es el concejal que preside el bloque de Juntos por el Cambio y que además es vicepresidente primero del Consejo, para dialogar sobre diferentes cuestiones que nos interesa a todos los rosarinos como ciudadanos. En principio consultarte, Roy, un tema que nos preocupó a todos los rosarinos, un tema que tuvo relevancia la semana pasada, que fue el de la quema en las islas, y sabemos que hiciste una propuesta con lo de la ley de humedales. Queremos saber un poco de qué se trata y bueno, cómo se está abordando el tema. Sí, es una preocupación que tenemos los rosarinos desde enero, cuando empezaron los primeros focos, pero que en las últimas semanas se profundizaron y el aire se volvió irrespirable. Y frente a todo eso, una actitud de la Municipalidad de Victoria, del Gobierno de Entre Ríos, absolutamente desconectada de la realidad y descomprometida con el problema. Son islas que en un 95% pertenecen a la jurisdicción de Entre Ríos. Además se le sumaba la no aplicación del Plan Nacional de Manejo del Fuego por el Gobierno Nacional. Entonces, creo que lo urgente era y es apagar los incendios, apagar los focos, para que no se siga dañando la salud de los rosarinos, pero también para que no se siga dañando todo un ecosistema fundamental, por ejemplo, para regular lo que son las inundaciones. Después, por otra vía, está la vía judicial. Estas denuncias que se hicieron tienen que llegar a una sanción penal con aquellos que, aprovechando la falta de control, quemaron deliberadamente islas y pusieron en riesgo el ambiente y la salud respiratoria de los rosarinos. Pero después aparecía la propuesta que hacíamos nosotros de mirada de largo plazo. Para que esto no se reitere, lo que está faltando es un marco normativo nacional que te lo daría una ley de humedales, de presupuestos mínimos para humedales, que es una ley nacional, es una ley que tiene que votar el Congreso, pero que después tienen que hablar todas las legislaturas provinciales, con lo cual es complejo el armado, la ingeniería de esa ley, pero que es fundamental, porque de esa manera tendríamos un ordenamiento territorial, en la zona en este caso de las islas, de los humedales, donde se podría definir de antemano cuáles son las áreas, por ejemplo, que está directamente prohibido el uso del fuego como un mecanismo destinado a, por ejemplo, generar este tipo de pastura para animales. Hoy no está, entonces, entre la ley de ambiente, que aplica, pero aplica hasta ahí nomás, cuando te encontrás con una actitud como la del gobernador de Entre Ríos, incluido el intendente de Victoria, donde hasta que no tuvieron el problema absolutamente encima y ya los rosarinos reclamaban por todos lados, no se involucraron. Entonces, es fundamental a toda esta discusión encontrarle una solución definitiva. Y esa solución definitiva viene por el marco de una postergadísima ley que ha recibido media sanción, a veces del Congreso, pero nunca fue ley, que es la ley de protección de humedales. Perfecto. Otro tema que genera controversias un poco es el tema de Vicentín. ¿Cuál es la postura que tienen en cuanto a la expropiación que proponen? La verdad que a nosotros el caso Vicentín nos preocupa sobre todo por lo que involucra en el fondo la decisión del gobierno nacional. Por un lado, porque pone en riesgo uno de los pilares fundamentales sobre el cual se asienta y se asentó el crecimiento y el progreso histórico de nuestro país desde la Constitución de Alberdi, o inspirada en Alberdi, que es el respeto irrestricto y la defensa de la propiedad privada. Es verdad que la expropiación también está prevista en la Constitución, pero está prevista como un mecanismo o un remedio absolutamente excepcional cuando hay una causa de utilidad pública, es decir, que hay el interés de todos involucrados detrás de esa solicitud que hace el Ejecutivo por una ley de expropiación. El caso Vicentín no lo involucra o no alcanza el concepto de utilidad pública, porque se trata de una empresa que está pasando dificultades económicas, financieras, que la justicia también tendrá que evaluar si hay algún tipo de responsabilidad penal, no me corresponde a mí ni tengo los elementos, pero que estaba siguiendo el proceso establecido por la ley de concursos y quiebras, que es una ley nacional, que es una ley prevista para este tipo de circunstancias. Entonces, no vemos dónde está el riesgo, no vemos de ninguna manera que esté en juego una suerte de soberanía alimentaria, sino que simplemente es parte de un relato con el que se intenta justificar un avance
arbitrario sobre la propiedad privada. Y después el otro aspecto, que tiene que ver con la realidad de nuestra provincia. No solamente el campo es el motor del país, sino el campo es el motor del crecimiento de nuestra provincia. Y vemos detrás de esta decisión una vuelta al pasado en esto de, una vez más, el gobierno nacional del kirchnerismo peleándose con el campo. Entonces digo, la Argentina necesita crecer, la Argentina necesita ir para adelante, la Argentina no puede vivir en una vuelta hacia atrás permanente, reeditando viejas o nuevas grietas, y en eso me parece que la decisión de la expropiación, no me parece, estoy convencido, es absolutamente desacertada. Finalmente, consultarte, bueno, sabemos el impacto que tuvo la pandemia en la economía, ¿no? Y para no volver para atrás, ¿cómo van a ser los controles acá en la ciudad para que podamos mantener la flexibilización dentro de todo? Fundamental, mantener la flexibilización, porque el acuerdo tácito detrás de la cuarentena, que comenzó allá por 20 de marzo, era: nos quedamos adentro, nos cuidamos entre todos, no para que no haya contagios, siempre es una buena noticia que no haya contagios, sino para que cuando la curva o el pico de los contagios comienza a pronunciarse, nosotros tengamos preparados el sistema sanitario para dar respuesta. Eso es achatar la curva. El problema fue cuando la política pública sanitaria se transformó en la cuarentena, o la cuarentena se transformó en la única política pública, sobre todo en una ciudad como Rosario, que cumpliendo, salvo en casos excepcionales, estrictamente con esas disposiciones, hoy no tiene circulación comunitaria del virus. Entonces, estas flexibilizaciones que se han logrado en la ciudad de Rosario, que no se han logrado en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires, las tenemos que defender, pero las tenemos que defender sobre todo porque a la pandemia sanitaria viene la pandemia económica, y Rosario es una ciudad de servicios, una ciudad que se tiene que poner adelante, que se tiene que poner en marcha para sostener su transporte público, para sostener sus comercios, para sostener su actividad de servicio, y no hay forma de volver para atrás. Digo, y lo planteo desde la absoluta responsabilidad. Rosario no puede volver para atrás en eso, porque, digo, salimos y empezamos a introducirnos en esa nueva normalidad, donde desde el Departamento Ejecutivo, la Municipalidad, hay que seguir sosteniendo en la calle los controles, en horarios de habilitación de comercios, sumando otras actividades también, pero también apelar mucho a la responsabilidad individual de cada uno, porque más allá de las reuniones familiares o afectivas, que todas las sufrimos no tenerlas y que ahora las empezamos a disfrutar con cuidados nuevamente, también está en juego sobre todo la actividad económica, porque la verdad que ya se esté planteando en algunos lugares volver a fase 0 o fase 1, es complejo pensar si efectivamente lo que muchos creíamos y creemos, que no hay un plan de salida de la cuarentena en un contexto nacional e internacional económico muy difícil. Muchísimas gracias, Roy. Bueno, muchas gracias. Seguimos caminando la ciudad, seguimos caminando con la gente.